Pues qué bonita. Ahorita estoy pensando, meditando en cuánto nosotros creemos en el nombre de Jesús. De cuánto nosotros podemos tomar un refugio en el nombre de Jesús. Hay esta canción que acaban de cantar, en alabanza de cuán hermosos son nombres, cuán hermosos son nombres. Creo que es algo tan especial el nombre de Jesús porque yo lo asemejo a agua en un día que tienes mucho sed. Y hoy voy a hablar acerca de lo profético, voy a hablar del profeta David, porque él, a pesar de ser rey, él fue un profeta también. Y él habló acerca de su descendiente Jesús. Y creo que es el versículo que más me pone sobrio en cuestión a Jesús, que más me hace entender que no se puede jugar con Dios, que Él está claramente involucrado en nuestras vidas y en el mundo. Y lo que yo quiero hablar hoy es acerca de qué será nuestra respuesta a los planes de Dios para este mundo. Porque la realidad es esta: la verdad no es lo que tú interpretas como la verdad meramente. La verdad, tiene que haber un punto donde la verdad solo es la verdad. Tiene que haber un punto donde la verdad no es subjetivo. Tiene que haber verdades objetivos. Tiene que haber, porque si crees en nada, eres nadie. Si crees en nada, defiendes nada y no tienes un propósito y no tienes un fin, porque todo dices, pues cada quien. Si defiendes nada, no creo que eres alguien. Y esto yo lo digo con temor, porque de verdad que yo tengo que decirme esto a menudo, porque es fácil escuchar perspectivas y escuchar verdades de otros y no decir, bueno, puedo entender tu punto de vista, lo respeto y me voy. Es difícil no hacer eso, ¿sí o no? Es difícil no decir, bueno, es que sí, pues entiendo lo que dices, yo no lo creo, pero respeto lo tuyo. Y digo, está bien decir eso en vez en cuando, pero hay verdades que tienes que defender. Porque si no defiendes una verdad, ¿qué defiendes? Opiniones. Defiendes que la paz con agua, ¿no? O sea, defiendes la paz que está diluida. Tienes un momento de paz, pero en el momento de Dios, esa paz se va a ir. Y Él va a escoger a quienes defendieron su verdad. Él va a escoger, y de esto se trata este texto. Es pesado este texto, y quiero que tengan una mente abierta, que puedan recibir esto. Pero por quienes no tengo el gusto de conocer, yo me llamo Joe. Yo tengo el gran honor de participar en la mesa pastoral de esta gran iglesia, esta gran casa, el Río Internacional. Pero sí siento que esto va a ser un poco tremendo, porque Salmo 2, la que vamos a decir, es el único texto donde Dios se ríe y es sarcástico. Es una risa peligrosa. Es una risa que no ves en otra parte del texto, no lo ves. Y pues, ahí les voy. Voy a leer todo el capítulo, entonces ténganme paciencia. Salmo 2:1. ¿Por qué? Esto es Dios preguntando, por cierto. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Wow. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Qué interesante, librémonos de su yugo. ¿Qué es lo que dice Jesús? Que nosotros pongamos su yugo. Ok. Wow. El Rey de los cielos se ríe. Qué terrible texto. Qué terrible texto. El Rey de los cielos se ríe. Es la única vez que vemos en la Biblia donde Dios se ríe. Ve al mundo levantándose contra Él y Él se ríe.
Cuando nosotros nos reímos y no estamos de buenas, ¿qué quiere decir? Si nosotros nos reímos así es porque tienes todo el control, vas a hacer algo al respecto y no les va a gustar a la otra persona. Pobre, y que no sea porque estás alegre, es porque estás enojado, risa enojada porque vas a hacer algo al respecto. Es una risa terrible la que tiene Dios aquí. Wow. En su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice: he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Esto está hablando acerca de Jesús. David fue quien escribió esto. David escribió esto teniendo una revelación de Jesús y de Dios. Yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi hijo, y me ha dicho: hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Wow. Las gobernarás con un puño de ¿qué? Hierro. Sí, Jesús es dulce, muchas gracias, todo eso. Puño de hierro. Wow. Las harás pedazos, Jesús, como a vasijas de barro. Ustedes los reyes, sean prudentes, déjense enseñar. Gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor. Con temblor ríndale alabanza. Wow, bésenle los pies. Otras traducciones dicen: besen al Hijo. No sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en Él buscan refugio. Lo que honramos esta palabra, lo que dice es aplicable, es posible y es verdad. Es verdad esto, y eso es lo que me da temor a mí. Señor, yo pido que en este día nos hables, Señor. Nosotros te amamos, Jesús. Esta iglesia te ama. Nosotros te amamos y nosotros queremos honrarte a ti, Señor. Tú eres nuestro amado y solo pedimos que tu Espíritu Santo se derrame aquí, como en Hechos 2 y en Joel 2, Señor. Que nos des los dones de entenderte, Señor, de seguirte, de amarte. En el nombre de Jesús, amén. Ok, bueno, voy a decir algo mucho menos intenso, ¿eh? Mucho menos intenso. Hace tiempo, muchas veces en mi vida, yo he tenido que tener muchas discusiones y debates con personas. Muchos me consideran alguien que busca pleitos. Yo no sé, yo no sé por qué. Yo solo defiendo mi punto y pues lo siento, ¿no? Lucho por la verdad, lo que siento que es la verdad, ¿no? Entonces muchos me tachan la fama de que tú solo buscas ser contrario con todos. Yo digo, pues es que yo tengo preguntas. Pues discúlpame, tengo preguntas. Digo, yo no sé si es cierto lo que dices, lo tengo que debatir. Así soy yo. No puedo decir, bueno, está bien, tu perspectiva y me voy. Jamás, no puedo hacer eso, pero tengo esa fama. Pero con quien más he dialogado, debatido, tenido discusiones arduas es con mi madre. Mi madre y yo podemos pasar, y el apóstol puede verificar esto también. Mi madre y yo dialogamos todo el tiempo. Cada vez que nos encontramos en un lugar, podemos pasar 2 horas seguidas solo debatiendo un punto, uno contra el otro. Es intenso. Yo lo amo, a mí me encanta. Ella también, o sea, no nos enojamos, pero luego mi mamá saca la carta: soy tu madre. Y ya. No puedo decir nada. Pero también es la persona quien más yo me he arrepentido de tener una mala idea. De quien más me he arrepentido de decir, ¿sabes qué? Yo estaba mal. Yo lucho mucho con la incredulidad. Si les soy muy honestos. Yo lucho mucho contra la incredulidad. Me falta mucha fe. Me falta mucha fe. ¿Mucha o mucho fe? Mucha fe. Muchas gracias, perdóneme, hágame la despensa, soy gringo. Mucha fe. Me hace falta mucha fe, entonces cuando me confronto con mi mamá, en muchos casos yo tengo que arrepentirme porque digo, Dios, lo que yo estoy haciendo claramente muestra que no creo en ti como debería de creer.
Claramente mi mamá cree en la profecía, en milagros, en sanidad y todo eso, y luego yo digo, pues no creo que siempre funciona. Y ella dice, no, sí, siempre funciona. Y digo, yo no creo, si no habría más sanidad en el mundo. Dice, no, es que falta fe, y si tú no tienes fe no va a pasar. Y o sea, yo me arrepiento, digo, Dios, sí es cierto. Si yo tuviera la fe lo haría. Porque si no, ¿para qué me suscribí a creer en Jesús? ¿Para qué dije, sabes qué, Jesús, te entrego mi vida si yo no puedo creer en lo imposible? ¿Para qué? Entonces mamá siempre tiene la razón. ¿Ya? Mamá siempre tiene la razón. Ustedes lo saben profundamente en su corazón. Mamá siempre tiene razón. Entonces, aquí va la pregunta. ¿Hay alguna vez que tú has mantenido una discusión a pesar de que sabías que ya estabas mal, pero con tal de no perder, seguiste ahí? No alcen su mano, pero los estoy viendo. Los estoy viendo. O sea, ya saben que perdieron. Ya lo saben. La otra persona lo sabe. Dice, pero ¿por qué eres necio, terco? ¿No? Pero porque, bueno, es lo que me han dicho a mí. Y sigues en el pleito porque nada más no quieres perder la pelea. ¿Pueden identificarse con esto? Espero que sean honestos, la verdad. Espero que sean honestos. Bueno, mínimo con gente quien confías, ¿no? Gente con quien confías, pues puedes tener ese diálogo y puedes hacer eso. Pero yo creo que no es tan simple como suena solo decir y admitir que estás mal. No creo que es tan simple. Creo que no es simple porque si tú admites que tú no estuviste correcto en algo, que no estuviste bien, que de hecho tú estabas mal en una idea, ¿qué te hace a ti? Responsable. Esto es lo que me confronta, porque si yo digo, ok, tú tienes razón, debo tener más fe. ¿Qué me hace a mí? Responsable. Que tienes que hacer algo al respecto o hacer nada, que eso es hacer algo. Hacer nada es una decisión. Hacer nada es una decisión en sí mismo y eso es hacer algo y habla volúmenes acerca de nosotros cuando hacemos nada. Para bien o para mal. Te dan la bofetada, volteas tu otro mejilla. Hacer nada habla volúmenes de ti. Pero eso incluye para lo malo también. Habla volúmenes de ti. Cuando tú, a pesar de saber que estás mal en algo, eres responsable sobre la verdad y no haces nada al respecto, es una enorme acción de nuestra parte. Una enorme acción de nuestra parte. Por eso no creo que es tan simple solo decir, ok, admito la verdad, tienes razón. Esto es lo que está pasando en este texto. En este texto, Dios está diciendo, ¿por qué luchan contra mí? Ustedes saben que soy Dios. Ustedes saben que yo soy el que pone esas cadenas y pongo esos yugos. Ustedes saben, pero ustedes complotean contra mí, complotean contra mi verdadera libertad. ¿Ya qué voy con eso? Por algo Jesús dijo, dejen sus cargas y pónganse mi yugo. Por algo Jesús lo dijo. Él no está diciendo, sé libre, vuela y ve dónde te lleva el destino. Dice, no, sométete a mí. Ponte mi yugo, sírveme a mí, esfuérzate por mí, sé mi siervo. Es lo que está diciendo Jesús. Y hoy sí, yo sí quiero hablar acerca de esta parte de Jesús que pocas veces podemos ver, que Jesús es un hombre y es un Dios de orden y es un Dios de pura verdad, y nosotros sí podemos desperdiciar la gracia que nosotros hemos recibido, sí podemos malgastarlo, sí podemos perderlo, y aunque podemos recuperarlo, tienes que saber que esa gracia es algo que tienes que mantener. La gracia es como un árbol que tú tienes que tender y decir, ok, puedo fallar en algunas cosas, pero yo sigo con Dios, yo sigo eligiendo a Dios, sigo en este yugo y ya me está pesando. ¿Quiénes han entrado allá a la familia de Dios
recibieron a Jesús, recibieron su sangre, recibieron su perdón, se sintieron libres, se sintieron increíbles, se sintieron con menos peso en su vida, ya estaba todo al 100. Pero ¿qué pasa? Eso pasa solo porque quitaste un peso mayor para un peso menor. Pero aún cuando sigues con este peso menor, te empiezas a dar cuenta que sí es un peso al final del día. Que no es que te quites el peso, es que compartas el peso con Jesús. La parte más importante que debemos saber es que no lo hacemos solo, pero este es el diálogo del mundo. El mundo no quiere el yugo de Jesús. El mundo no quiere sus cadenas. Ellos dicen cadenas porque no entienden lo que está pasando. Jesús les está dando una verdadera libertad, no una libertad falsa. Que tú seas tu dueño no es libertad. No es una libertad que tú quieres. Quizás sea libertad en un término, pero no es una libertad que quieres. Literal, no tienes pensamientos tan oscuros hacia otras personas. ¿Por qué quisieras ser tu propio dueño? Alguien te responde mal. Tienes un pensamiento oscuro. Alguien no te saluda un domingo. ¿Por qué me ignoró? Empiezas a tener pensamientos oscuros. Alguien cruza así en la calle, la típica. Así estamos en el tráfico y alguien se te cruza de repente. O sea, empiezas a decir cosas. Tienes pensamientos bien oscuros por cosas bien pequeñas. Tenemos, pues. ¿Por qué quisieras ser tu propio dueño? ¿Por qué quisieras subyugarte a ti mismo y tus emociones cuando tú no eres divino como Dios? Y Dios sí tiene un plan para ti, planes de bienestar, no de calamidad, a fin de que tengas una esperanza y un futuro. Él está diciendo, yo puedo guiar tu vida al bien, pero sí te va a costar algo. Dios no va a pedirte a ti algo que no te cueste. Te va a pedir cosas que no te cuesten y cosas que te cuesten. Y cosas que vas a tener que desvivirte, dependiendo de dónde tú quieres estar con Él. ¿Cuántos han hecho la oración de Dios, hazme como Jesús? ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos? Aquí sí alcen su mano. Dios, hazme como tu hijo Jesús. No quieren alzar su mano porque saben lo que viene. Yo lo he hecho. Mira, comparto la pena, ¿verdad? Yo comparto la pena. Dios, hazme como Jesús. Jesús, ¿qué fue lo primero que hizo para que Dios le guiara? Ayunó 40 días. Dios mío. ¿Qué hizo Jesús? Se fue a lugares donde no reposaba su cabeza para orar por otros. Jesús iba a un lugar para así pasar un mar, pasar, un gran cuerpo de agua más bien, para alcanzar a uno solo. Dios, hazme como Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Mínimo que quieran ser como Jesús. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios como Jesús lo escuchaba? ¿Cuántos quieren recibir el afecto del Padre como Jesús podía agarrar de inmediato? Yo no creo que Jesús tenía que estar orando así 2 horas seguidas hasta sentir una migaja de la presencia de Dios. Creo que Jesús se la vivía ahí. Se la vivía ahí y aquí es cuando yo digo, ok, esto es lo que quieres, ¿qué vas a hacer? Yo quiero ser como Jesús, pero ¿qué haré? Yo quiero ser paciente. ¿Cuántos quieren ser pacientes? Pues supongo que la mayoría. Espero que la mayoría quieran ser pacientes. Espero que seamos pacientes. Bueno, pero ¿qué harás para ser paciente? Todos queremos ser prósperos. ¿Qué harás para ser próspero? Todos queremos tener salud. ¿Qué harás para ser saludable? ¿Qué harás? De lo que quieres tienes que hacer algo, si no, lo pierdes. Y aquí es donde hay reacciones que el pueblo debería de tener para así estar bien con Dios. Porque aquí da 5 cosas en particular acerca de Dios. Dan 5 cosas que deberíamos de hacer nosotros como reacción a que viene Jesús. Porque esto es la realidad. Jesús sí viene pronto. Jesús viene. Y a Jesús no le va a importar tu verdad subjetiva de las cosas. ¿A qué me refiero? La verdad a medias. No le va a importar. Solo va a haber verdad y mentira y ya. Va a haber
creo que nos vamos a sorprender de cuán pocas áreas grises hay en nuestras vidas. Creo que sí nos sorprenderemos de eso. Creo que nos sorprenderemos que Jesús sí le importaba que tú oraras en la mañana. Vamos a ver que a Jesús sí le importaba que tú hablaras a un extraño en la calle, hablarle acerca de Jesús. Creo que vamos a darnos cuenta cuánto le importaba a Jesús que sí dieras ofrendas, diezmos, que cuánto le importaba a Jesús que lo besaras. Y yo creo que la mejor forma de entender que nosotros podemos malgastar la gracia de Dios sí está en Mateo 18, y no se los voy a leer, pero era el hombre que le debía 100 monedas de oro a un rey. Suplicó por su vida. El rey se compadeció. Tenía un enorme corazón y dijo: te perdono todo. Está bien, te perdono todo. 100 monedas de oro. Y el hombre ya no teniendo deudas, no tenía razón para acechar a nadie. Se encontró con alguien que le debía unas moneditas de plata. Ya sin deudas. O sea, podrías debatir. No, pues él fue así de ferviente con la persona que le debía porque él debía y tenía que pagar. No, ya no tenía nada que pagar. Y él dijo: págame lo que me debes. Y no le tuvo compasión. Y este rey se dio cuenta que no fue compasivo. Y él desechó su gracia, y después de este punto, él tuvo un juicio y él lo mandó a la cárcel a que él pagara su deuda el resto de su vida. Eso es gracia que Dios nos da, pero si nosotros no lo usamos bien, esto es la verdad. Si no es verdad, no te sirve. No me sirve a mí. La verdad pesa, la verdad no es fácil, la verdad no debe de ser fácil. Si es fácil, ¿para qué lo quieres? Si es fácil, la verdad, ¿para qué lo quieres? ¿No te enorgullece tener cosas que te costó hacer? ¿No te enorgullece que trabajaste por algo y sacaste el producto final y dices: wow, estoy bien orgulloso de mí? Que aunque estuviste llorando en el proceso, cuando ya lo tienes, ¿no te sientes orgulloso de eso? La verdad no debe de ser fácil. Hay verdades que van a ser fáciles para ti, pero te garantizo que van a haber verdades que no son fáciles para ti. Y esto es la realidad. Jesús viene, no le va a importar la verdad del mundo, y Él va a arrastrarlos con un puño de hierro. Los va a aplastar. Simplemente lo que hay aquí es lo que dice la palabra de Dios, es la profecía acerca de Jesús. Jesús lo sabe mejor que todos nosotros, y yo me imagino que Él se está preparando para ese día, pero en ese momento Él va a tener refugio para quienes lo siguen a Él. La gran mayoría de nosotros no creo que tenemos que preocuparnos mucho por esto, pero si nos encontramos en un punto donde no servimos a Dios con todo nuestro corazón, creo que debemos de tener un poco más de temor. Creo que debemos de tener un poco más de temor porque temes desobedecer a tu jefe en el trabajo, ¿no? Porque va a haber una retribución. Creo que la gracia a veces por el alumbre de la gracia o lo brilloso que es la gracia, se nos olvida ver una cosa esencial e importante, que es que tú lo puedes malgastar la gracia, y si tú no tienes cuidado, Él te va a aplastar en el proceso. Y yo creo que no es como que Jesús directamente aplastando al individuo. Creo que más que nada es Jesús haciendo esto porque Él es como un tren que no se puede parar. Y si tú te encuentras en ese camino donde va a pasar su ira, lo siento. Y yo tengo que decir esto a mí mismo porque tenemos que de verdad seriamente pensar en nuestro corazón: Jesús, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para honrarte a ti hasta que tú llegues a encontrar refugio contigo y gobernar contigo? Aquí no dice esto, este texto, pero es una promesa de Dios que nosotros gobernemos con Él cuando nosotros somos fieles. Y tú tendrás que gobernar con un puño de hierro, me imagino, porque vas a gobernar como Jesús. Creo que en mi vida, si yo puedo ser vulnerable, yo he hecho muy light muchas cosas de mi fe. Si les soy vulnerable con ustedes, yo he sido muy light con algunas cosas con Dios. Cosas que
he rectificado y cosas que yo sé que tengo que rectificar hoy. Yo tengo mi lista. Yo tengo mi lista de maneras en que yo soy light con Dios. ¿Ustedes saben de qué son light con Dios? Me confronta esto. Me confronta porque, ¿a qué me refiero con light? ¿Tú estás consciente de que Él viene y cómo va a venir? Si supieras y tuvieras la revelación, si yo supiera y tuviera esa revelación tal cual, nuestras vidas cambiarían. Y para el bien. El yugo de Jesús es un precio que tenemos que pagar, pero es un precio digno de pagar. Es un precio donde decimos, ok, escoge el mundo, cargas todo solo. Escoge al mundo, cargas todo, absolutamente todo solo. Y ya no hay más, solo te vas a exhaustar, vivir sin propósito, vivir sin alegría, vivir sin nada de esto. Pero tú cargas un yugo con Jesús, tienes que ir a la dirección de Jesús. Si vas a cargar el yugo con Jesús, quizás ya no pese tanto, pero una de las razones de por qué no pesa tanto es porque ya no está en tus manos la dirección. O mínimo no debería de ser así. El yugo no es pesado mientras tú vayas en la misma dirección. Pero si tú estás en el yugo, compañero, compañera con Jesús, y tú estás queriendo ir a un lado, eso te va a costar, porque no puedes ir contra la dirección de Jesús. Y por eso nos encontramos tan frustrados con Dios a veces, porque decimos, Dios, ¿por qué no haces nada de lo que yo te pido? ¿Por qué no respondes mis oraciones? ¿Por qué, Dios, pareciera que estás en mi contra? ¿Por qué, Dios, tengo que seguir luchando con estas situaciones, el trabajo, familia, relaciones, familia, todo esto? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Te has preguntado si te estás resistiendo a la dirección de Jesús? El yugo no debe de ser pesado si sigues la dirección. Sacrificarás cosas, sí, pero si sigues en la dirección, no debería de costarte de esa manera. Pero cuando intentamos ir de otro lado y Jesús es Jesús, Él no se va a tambalear por ti, no va a pasar, no por mí, por nadie. Eso nos va a costar. Porque resistimos a Dios. Tenemos que entender que el yugo de Jesús es libertad. Ser siervo de uno te hace libre del otro. ¿Quieres ser siervo del adversario? Te haces libre de Dios. De su gracia, de su amor, de su compasión, de su paciencia, su dominio propio. Te deslindas de Él así. Pero si tú te vuelves siervo de Dios, muchos confunden esta parte, yo lo he confundido también, donde si yo estoy con Dios tengo más libertad de hacer cosas que quiero hacer. O si yo estoy con Dios, no importa qué tan lejos yo puedo ir, siempre puedo restaurar mi gracia. He tenido errónea forma de pensar. Él sí tiene gracia sobre todos, claro, pero nosotros debemos de ir a la dirección de Dios, porque si tú eres siervo de Dios, Él te va a pedir cosas y tú tienes que saber si estás obedeciendo o no. Hoy hagamos la pregunta, ¿en qué estamos obedeciendo? Hoy hagamos la pregunta, ¿qué Dios me ha pedido algo ahorita? Y si tú no sabes que Dios te ha pedido algo es porque no lo has buscado. Es así de simple. Cuando yo no tengo dirección en mi vida con Dios es porque yo simplemente no pasé suficiente tiempo orando, pidiendo a Dios su guianza. No lo he hecho. No ayuné, no hice nada de estas cosas. Entonces aquí van 5 cosas, 5 aplicaciones para nosotros, para entender qué debería de ser nuestra reacción a la venida de Jesús. Entonces el primero que está en el texto es hablar de sean prudentes. ¿Cómo ser prudentes? Ser prudentes al entender que la verdad del mundo te va a intentar buscar, pero ser prudente, ser misericordioso, ser como Dios. Entender que el juicio viene, yo creo que esto es prudencia, entender que viene algo. Puede ser recompensa de Dios o puede ser juicio de Dios. Ser prudente, entender los tiempos y hacer algo al respecto. Ser prudente. En el texto después dice, déjense enseñar. O sea que, sé humilde. Sé prudente, sé humilde. Sé humilde, ¿por qué? Porque cuando Jesús nos habla y nos reta algo, siempre va a haber resistencia.
Siempre tendremos una resistencia. Creo que eso es el chiste de que Dios nos diga que hagamos algo. Creo que ese es el chiste de que Dios nos pida obediencias, porque hay resistencia y en la resistencia tú creas fuerza para tu vida. La resistencia no es enemigo, la resistencia es amigo tuyo, te va a hacer fuerte. Te va a hacer fuerte sentir que no quieres, pero lo haces de todas maneras. Eso es amigo tuyo. Es amigo tuyo esa resistencia. La otra es, sirve a Dios con temor. Sirve a Dios con temor. Sirve sabiendo que Él te está viendo. No temor de que me da miedo de que Dios me vaya a castigar. No, me da miedo fallar a Dios. Me da miedo que mi relación con Dios sea rupturada porque yo no hago nada por Él y yo solo soy alguien sentado en la sala de su casa haciendo nada, no limpiando, no haciendo nada para Dios. El temor de no querer rupturar tu relación con Dios. Yo sí lo veo. Temor sí puede ser de miedo, pero también temor de otras cosas, temor real de algunas cosas, temor de hacer la voluntad de Dios bien, servir con temor. El cuarto es alabar con temblor. Esto a mí me habla mucho. Porque ¿qué es alabar a Dios con temblor? Yo tengo que pensar. Tenemos que pensar, ¿qué es alabar a Dios con temblor? Es alabar a Dios porque Él es digno, porque no se trata de ti, se trata de Dios. Que la alabanza se trata 100% de Dios y no de nosotros. Alabar a Dios con temblor, porque decir, Dios, yo no alabo tu nombre porque siento hacerlo. Alabo tu nombre porque eres digno. Y si yo no te alabo un día, si yo no te alabo un domingo, si no te alabo cuando estoy con mis hermanos, si no te alabo, Dios, entonces perdóname, me arrepiento. Porque la alabanza no es una negociación con Dios. La alabanza no es condicional con Dios. La alabanza es absolutamente necesario. Y por último, afecto, besar al Hijo. Ahorita que yo estaba orando, estoy meditando en esto, que ¿por qué dice besa al Hijo? No sea que se enoje. ¿Por qué? Besa al Hijo. Dice, alábalo, sé prudente, sírvelo, haz estas cosas. Te está pidiendo muchas cosas, pero el último, la cereza sobre el pastel, dice, besa al Hijo. No sea que se enoje. Digo, qué interesante forma de profecía que dice, bésalo, si no se enojará. No está enojado cuando vas a ir a besarlo, pues. No está enojado, ven, haz el beso ahí. Eso no es lo que está pasando. Pero si no lo hace, se va a enojar. Eso a mí me da mucho temor. Digo, Jesús, ¿cuántos días me he abstenido de darte mi afecto? ¿Cuántos días me he abstenido de mostrarte, Señor, que de hecho sí te amo y sí te deseo y sí estoy consciente de que vienes y yo soy tu aliado y yo quiero hacer tu voluntad? ¿Por qué? Porque no hay nada más frustrante que no ser correspondido en tu amor. Un amor no correspondido produce frustración, produce enojo, produce un chorro de cosas. Entonces imagínense Dios siendo amor cuando no correspondemos su amor. Es frustrante. Y Él se puede enojar de esto, porque Él cada día está buscándonos. Cada día Él está detrás. Cada día, si tú te voltearas para ya al fin encontrarte con Dios, si tú hicieras esto, encontrarías que está ahí luego para encontrarte a ti. Ese amor no correspondido de Dios, es hora de corresponderlo. Es hora de besar al Hijo. Yo quisiera que todos nos imaginemos una iglesia, usted como individuo,
que empieces a pensar cómo sería tu vida si dejaras de debatir con Dios qué es lo que deberías de hacer. ¿Qué pasaría si nosotros como iglesia dejáramos de buscar el precipicio, buscar hasta aquí es bueno, un paso más y ya es pecado? Si dejáramos de dejar estas ideologías erróneas, si camináramos juntos de a verdad con Dios, si nosotros dejáramos de debatir con Dios acerca de quién hablar, cómo hablar, por quién orar, si dejáramos de hacer eso, ser prudentes entendiendo que Dios sí está pidiendo de ti algo hoy, lo está haciendo. Dios está pidiendo algo hoy de todos nosotros. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la dirección? ¿Qué es el norte que Dios te está dando? ¿Qué es? Y si no sabes, hoy es un buen día para averiguarlo. Hoy es un buen día para saber, para que nosotros estemos refugiados en Dios cuando llegue el día que Él regrese. Porque ese día va a ser temible para muchos, pero va a ser glorioso para ti. Temible para muchos, pero tan glorioso para ti, porque recibirás a tu Señor. Cuando Él llega van a estar pasando dos cosas al mismo tiempo. Va a llegar en gloria y la gente que se resistió a Él van a temblar y va a ser tarde. Ellos lo van a ver y no van a saber qué hacer más que arrepentirse en ese momento. Les va a causar terror y van a querer esconderse, pero nosotros, su pueblo, vamos a estar regocijándonos, vamos a estar alegres, sabiendo que al fin ha llegado nuestra hora. Al fin ha llegado nuestra hora de recibir a nuestro Señor, recibir a Jesús, recibir al hombre que hemos servido, recibido al hombre. ¿Por qué no se ponen de pie? Voy a orar. Pongan un mano en su corazón. Jesús, hoy yo pido que nos reveles las áreas, Señor, en que nosotros hemos fallado. Pido en el nombre de Jesús que nos reveles las áreas, Señor, que no hemos sido prudentes, que no hemos servido, que no te hemos alabado, Señor, que no hemos sido humildes, que no te hemos besado, Jesús. Jesús, nos arrepentimos como un pueblo por cualquiera de estas cosas, Señor, pero hoy como iglesia, como individuos, te besamos, Jesús. Te besamos, Jesús, te besamos porque te amamos, porque eres digno, porque de verdad eres espléndido, porque de verdad eres glorioso y te amamos. Queremos tu nombre implantado sobre nosotros, queremos tu nombre en nuestro corazón, queremos tu nombre en nuestra cabeza, en nuestras casas, en nuestras familias. En este momento invito a que hagan una oración personal con Dios. Pregunten: Dios, ¿qué quieres de mí ahora? ¿En qué manera debo servirte? ¿En qué manera no te he besado? ¿En qué manera puedo servirte más? ¿En qué manera puedo honrarte más?